Ok, buenas noches para todos. Qué bueno es poder encontrarnos en esta noche por estos medios para seguir siendo empoderados en la palabra del Señor, ¿verdad? Damos bienvenida a todos, a la familia, comunidad, vidas transformadas. Qué bueno, qué hermoso es poder estar todos juntos conforme dice la palabra, ¿verdad? Allí escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Bueno, venimos desarrollando un tema que se llama la gracia que santifica. Y hemos visto a través de la palabra del Señor todo lo hermoso, maravilloso y excelente que Dios nos habla acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Y luego la semana pasada dijimos que la gracia que santifica no está en contra del pecado de manera pasiva, ¿verdad? No nos enseña diciendo, pues probablemente es buena idea no pecar, pero está bien si lo hace. No. La gracia que santifica está en contra del pecado de manera activa y categórica. Esta dice, voy a guiarlo, a mostrarle cómo cooperar con mi influencia para que viva libre del poder del pecado. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La gracia que santifica nunca nos da pautas para pecar. Al contrario, nos da pautas para salir del pecado y vivir una vida excelente para el Señor. Ahora, es hermoso. Quedamos allí en un subtítulo que dice Judas interviene. Vemos que Judas, al igual que Pablo, Pedro, también fue consciente de las tergiversiones, ¿verdad? Y perversiones del mensaje de la gracia de Dios. Aunque su única epístola en el Nuevo Testamento está compuesta de un capítulo relativamente muy breve como es Judas, ¿verdad? Pero no carece de poder ni convicción. Judas dijo en el capítulo 1, verso 3 y 4, algo bien importante. Dijo, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Pero qué tremendo. Cómo Judas interviene de una manera excelente para advertirnos en que la gracia de Dios se podría convertir en un libertinaje. Pero igual que Pablo, que Pedro y que Judas nos advirtieron, ¿verdad?, de que tuviéramos cuidado. Ahora, esa palabra libertinaje abarca la gama de una completa falta de compostura moral. Eso es bueno tenerlo claro. Entonces, quiere decir con esto de que habían unos que se habían infiltrado, ¿verdad?, para decir, vivamos la gracia de una manera como se nos antoje, ¿verdad?, sin una compostura moral, sino más bien de una manera desenfrenada. Pero Judas condenó a aquellos que enseñaron que la gracia de Dios les daba la libertad a los creyentes de hacer lo que quisieran hacer, ¿verdad? Tremendo. Ahora, en otras versiones lo dice de la siguiente forma. En la Nueva Traducción Viviente
Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Pero la Reina Valera es mucho más explícita en esta palabra. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, vemos algo bien hermoso, ¿verdad? La gracia de Dios, la gracia de Dios, la cual nos fue otorgada a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida excelente en esta tierra, de acuerdo como Él lo dijo en su palabra. Podamos vivir una vida que agrade al Señor, ¿verdad? Su gracia que santifica, ¿verdad? Es una gracia poderosa en la vida de un cristiano para vivir vidas excelentes, vidas que agraden al Señor, vidas que lleven triunfo, ¿verdad? Ahora, de hecho, Jesús fue claro. Cuando Jesús murió, no murió por un pecado, por dos, por tres, no. Jesús murió por todos los pecados. Hebreos capítulo 10 y verso 12 dice, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, ¿verdad?, un sacrificio por los pecados para siempre, ¿verdad? Eso es importante. Leamos Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Mire cómo lo habla y nos enseña. Bueno, yo tengo hoy esta versión que es un poco más amplia, ¿verdad? Hebreos 10:12 dice, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora, miremos que en un sentido, hablemoslo así, en un sentido jurídico, Jesús murió por todos los pecados. Pecados presentes, pecados pasados, pecados futuros. Si no hubiera hecho eso, entonces cada vez que alguien pecara, él tendría que regresar a la cruz y morir nuevamente. De nuevo, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que tenemos la libertad para pecar con ligereza. No, es descaradamente haciendo caso omiso del concepto y de lo que nos enseña las Escrituras del Nuevo Testamento. Si así hiciéramos y viviéramos una vida de esa manera, nos llevaría a entender que la gracia de Dios se había convertido en un libertinaje. Pero la gracia de Dios no es un libertinaje. ¿Cómo explico esto? Sencillo. Cuando una persona ha conocido a Dios y reconoce que la gracia, que ha sido salvo a través de la gracia del Señor, y sigue pecando y continúa en su pecado, Él ha hecho que la gracia se convierta en un libertinaje. Y supuestamente la persona dice, de esa manera yo agrado a Dios. Ahora, hay textos bíblicos de lo cual nos hablan de la gracia de Dios que ha santificado nuestras vidas y que nosotros en nuestra parte natural debemos de hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte natural. Encontraremos varios textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. La gracia de Dios no es una evasión de responsabilidad para que nosotros los creyentes no obedezcamos a las enseñanzas completas de la palabra del Señor. En realidad, la gracia de Dios nos dirige, ella nos dirige a vivir vidas santas en la obediencia al Señor. No nos deja por fuera, solamente que somos salvos por gracia y ya y vivamos una vida como querramos. No, siempre la palabra de Dios incluye nuestras vidas de sometimiento al Señor.
Ahora, la palabra de responsabilidad, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una responsabilidad con nuestra respuesta a la habilidad de Dios, sin duda. Dios nos perdona, ¿verdad? Cuando fallamos. O sea, muchas veces fallamos y lo leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Donde hay una puerta abierta donde el cristiano puede llegar rápidamente y pedirle perdón al Señor. Pero eso no significa de que nosotros vivamos una vida desagradable todos los días delante del Señor. Siempre hemos dicho que miramos en esta parte el pecado como un accidente, ¿verdad? No nos levantamos en la mañana pensando de que vamos a pecar. No. Ni nuestra intención mientras estamos en esta tierra es pecar. No. Pero por accidente, digámoslo así, un mal pensamiento, se enojó, inmediatamente tenemos abogado, ¿verdad? Tenemos cómo poder recurrir para pedir perdón. Dios siempre nos dará la habilidad para obedecer todo lo que Él nos ordene hacer. Eso es bien importante. La habilidad que Dios nos da para cumplir sus mandamientos, su gracia. Es su gracia lo que Él nos ha dado, ¿verdad? La gracia de Dios que santifica está presente para revestirnos del poder cuando se trata de desarrollar un estilo de vida y un comportamiento que a Él le agrada. Ahí está la gracia de Dios disponible, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13 en la Nueva Traducción Viviente dice así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Qué hermoso, ¿verdad? Y en la Biblia ampliada lo dice de la siguiente forma. Dice: logren, cultiven, cumplan la meta y completen totalmente su propia salvación con temor, reverencia y temblor. Y eso es importante, que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Que nuestra responsabilidad no es convertir la gracia de Dios en libertinaje, sino en obediencia a la palabra del Señor. Qué bueno. Gracias a Dios que no tenemos que hacer todo esto con nuestra habilidad natural. Porque muchas veces la persona dice, bueno, es que tengo que hacerlo. No. Recuerde que cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas, para eso está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Qué hermoso. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, quizás la persona es tentada hacia el pecado, a hacer algo incorrecto, pero el Espíritu de Dios en su vida inmediatamente lo guía, ¿verdad? Y la gracia de Dios que santifica le da la habilidad rápidamente para permanecer firme y saber de que en usted está el Espíritu Santo de Dios, está lo que dice la palabra, está el mayor, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros. Ahora, pero es la habilidad de Dios en nosotros, no en nosotros, entonces mucha gente como cristianos andan tensionados. Ahora, tampoco tiene que generalizar que todo es pecado. Hay personas que a todo le llaman pecado, ¿verdad? Pero no, vaya a la palabra del Señor, examínelo. El Espíritu Santo de Dios lo guía, lo enseña. La palabra de Dios, que es lo que Dios ha dejado para nosotros, para poderla leer, ser instruidos, vivirla, practicarla, es lo maravilloso. No todo es pecado. Sí, porque hay gente que dice, bueno, si yo me corto el cabello es pecado. No. Si yo por X o Y situación de mi trabajo no pude reunirme entre semana, ¿eso es pecado? No, pues tampoco. No lo coja por costumbre. La palabra del Señor dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Pero si usted, su motivo por el cual usted no pudo congregarse, es su trabajo y en su empresa no sale más temprano, pues no es pecado. Pero tampoco podemos decir, bueno, como no es pecado, entonces yo lo sigo haciendo cuando puedo hacerlo y no lo hago. Eso sí, la palabra del Señor me enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es bien importante que lo entendamos. Si podemos hacerlo y está en nuestras manos hacerlo y es nuestro deber y no lo hacemos, pues se convertiría en un pecado, ¿verdad? Ahora, sabemos que Dios nos ha dado esa habilidad divina de parte de Él para vivir vidas santas y que lo agraden a Él, ¿verdad? Dios imparte su poder y su fuerza sobrenatural en el proceso de esa santificación, al hacer dispuesto su gracia, su habilidad divina para que obre en nosotros y a través de nosotros. Si nos resulta muchas veces difícil estar dispuestos, le podemos pedir a Él que nos ayude a mostrarnos cómo poder estar dispuestos para vivir esa gracia que santifica. Porque es que muchas veces las personas dicen, no, es que yo quisiera hacerlo. Y entonces se toman del verso que Pablo dijo, miserable de mí, hay una ley en mis miembros que se opone. Y entonces dicen, vea, la Biblia dice que miserable de mí, que hay una ley, y esa misma ley está en mí, y entonces yo pequé. No, nunca la gracia nos lleva a eso. Y no podemos tomar versos de la Biblia para excusarnos en cuanto al pecado y la maldad. No, siempre debemos de tomar la palabra del Señor que nos habla y nos da la salida, porque la Biblia dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea sobrehumana, ¿verdad? Pero que fiel es Dios, que nos da juntamente con la tentación la salida. Viene la tentación, pero cuando nosotros hacemos un pare frente a la tentación, vemos la salida, vemos la respuesta, vemos cómo Dios nos ha dado. Él no nos va a dejar caer en esa situación. No, Él inmediatamente viene la tentación, pero la salida está. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión. O caemos, o mejor vamos por esa salida que Dios nos ha dado. Filipenses capítulo 2, y en el verso 12, dice algo bien importante. Filipenses 2 y verso 12 nos dice de la siguiente forma. Me encanta este verso. 2:12. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaban con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Este verso es hermoso. Ahora, la Reina Valera lo habla un poco más directo, esa parte, y dice, es muy acertada en esa parte, y dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Note que Pablo dijo, mire esto tan importante. La Reina Valera dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Note que Pablo no dijo, trabajen por su salvación. No dijo eso. Más bien dijo, ocúpense de su salvación. No está hablando de que nos ganemos nuestra salvación. Habla acerca de expresar nuestra salvación. Hermoso eso, ¿no? No está diciendo, gánense en la salvación. Ya ustedes son salvos. No dijo, gánense en la salvación. No. Dijo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué produce en nuestra vida la gracia que santifica? ¿Qué produce? Número 1, el poder para llevar a cabo la voluntad de Dios. Número 2, el poder para ser conformados a la imagen de Jesucristo.
Número 3, el poder para vencer la carnalidad, el pecado y la corrupción mundana. Y número 4, un estilo de vida piadoso, que es un testimonio poderoso del Señor Jesucristo. Eso es bien hermoso. Cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor que Jesús oró. Ustedes recuerdan Juan capítulo 17 y verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, si Jesús oró, póngale cuidado, si Jesús oró para que fuésemos santificados, la pregunta es, ¿cree que usted puede ser santificado? ¿Cree que Dios responderá la oración que Jesús hizo? Podemos ver unos versos en la palabra del Señor. Podemos observar unos versos en la palabra de Dios. Como no solamente Jesús pronunció este verso 17, sino que también Pablo lo confirmó. Y uno se da cuenta a través de la palabra cómo un cristiano puede vivir en esa gracia que santifica. Leamos Romanos. Miremos libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 6, verso 19. Dice: explique esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y la desobediencia, y eso los lleva a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Mire cómo Pablo explica esto. Jesús dijo en su oración: santifícalos en tu palabra es verdad. Cada vez que nosotros leemos su palabra, nos damos cuenta lo bueno, lo excelente y lo maravilloso. En otras palabras, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Romanos 12:2, ¿verdad? Ahora, ahí nos enseña lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Tan sencillo. Pero Pablo también lo confirmó, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Dice que presenten sus miembros para servir a la justicia. Antes nuestros miembros habían sido esclavizados bajo la obediencia de Satanás y del pecado, ¿verdad? Ahora, hoy en día, no. Hoy en día nuestros miembros están al servicio de la justicia, de lo correcto, de lo justo, de lo honesto, de lo puro, de lo amable, de lo que tiene buen nombre. Eso es la gracia que santifica. Y si leemos Romanos 12, 1 al 2, ahí lo encontramos leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Qué hermoso! De hecho, cuando una persona no ha cambiado su manera de pensar, ahí es donde mucha gente, yo lo dije hace unos meses atrás en otro estudio, hablando de la gracia, se convierte en religiosidad. Se convierte en religiosidad.
Porque mucha gente trata de arreglar una serie de cosas exteriormente. Pero se le olvida. Mire que muchas personas empiezan por un trabajo exterior, pero se les olvida que el trabajo es de adentro hacia afuera. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque el fruto se va a ver aquí afuera, en lo exterior, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de proceder. Ahí es donde está la respuesta, ¿verdad? Ahora, cuando las personas no entienden eso, entonces se van a vivir una vida religiosa. Porque muchas veces tratamos de limpiar el vaso por fuera, y con esto no estoy diciendo que se debe hacer, pero muchas veces empezamos a limpiar el vaso por fuera, pero por dentro el vaso está sucio. Es delicado. Cuando uno ve a través de la palabra del Señor y ve este tema de la gracia que santifica, uno se da cuenta cómo el poder de Dios trabaja de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Romanos capítulo, ahí estamos cerca, Romanos capítulo 13 y verso 14. Mire lo que dice: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Qué hermoso, qué maravilloso. En esta versión dice el 13: vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. ¿Cómo lo dice la Biblia de Dios para todos? Bien amplia. Ahí es donde, y el verso 14 dice: mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Le pregunto, ¿cómo piensa el mundo sin Cristo? ¿Ve? Es para que nosotros meditemos, ¿verdad? Ahora le estoy hablando de versos bíblicos que nos hablan acerca del temor, de la reverencia, del respeto al Señor, ¿verdad? Y que a eso nos lleva la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Eso es importante. Mi cuerpo, gracias al Señor que hemos enseñado este tema muchas veces. ¿Cuál tema? El tema acerca de lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo, ¿verdad? Nosotros no somos guiados por el cuerpo. Eso es importante. Ahora usted va a decir, entonces mi cuerpo es malo. No. No somos guiados por los sentimientos, emociones. Usted va a decir, es que son malas. No, porque Dios se las dio, pero usted debe de colocarlas bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios y de la palabra. Porque si no, entonces, si usted las deja sueltas, sin una guía, sin una obediencia, ellos van a hacer lo que se les antoje. Pero no es así.
porque cada uno de nosotros reconocemos que el Señor a través de su Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. ¿Ve? Y que nos dejó la palabra escrita para que nosotros pudiésemos leerla, tener revelación de la palabra, vivirla, colocarla en práctica, vivir en obediencia a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 7 y verso 1, que es un capítulo que nosotros conocemos, hemos trabajado en ese capítulo, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne, eso es importante, de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Ahora, muchas veces hay un malentendido acerca del temor de Dios, ¿verdad? Un predicador lo dijo de esta manera: lo destacable de temer a Dios es que cuando usted le teme a Dios, no le teme a nada más, mientras que si no le teme a Dios, le teme a todo lo demás. Dios es bueno con nosotros. Pablo menciona en 2 de Corintios 7:1, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Dice: amado, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué puede contaminar su cuerpo? ¿Qué será lo que muchas veces lo leímos el domingo pasado, ¿verdad? Dice que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, dijo Jesús. Contamina al hombre. ¿Qué será lo que puede contaminar al hombre? Hay algo bien hermoso y maravilloso donde lo hemos enseñado muchas veces: transformar nuestra manera de pensar. Y lamentablemente el cuerpo del Señor, o mejor, su iglesia, es muy rápida a tomar muchas decisiones en muchas cosas sin haber pedido la dirección al Señor. Muchas cosas hemos cometido errores. Se nos dice: haga esto, aquello, ok, y lo hacemos, pero muchas veces no sabemos si realmente esto es la voluntad de Dios o tiene un respaldo bíblico. Y no nos interesa, ¿verdad? Lo hacemos porque lo hacemos o porque vimos que otro lo hizo. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? ¿Está conforme a lo que Dios dijo en su palabra? No, pero es que eso no hay problema, yo lo puedo hacer. Claro que sí, cualquiera lo puede hacer. Pero la pregunta es: ¿está sustentado en la palabra? ¿Está respaldado por la palabra? No, pues es que Dios me guió, pero Dios no lo va a guiar a algo que no esté de acuerdo a lo que Él dijo en su palabra. Ahora, eso es bien importante, ¿verdad? 2 de Corintios 7:1, si usted lo puede allí subrayar, qué bueno, ¿verdad? El temor de Dios es importante en nuestros corazones. En el temor de Dios es estar, es vivir. No creo que esto se refiera a un temor natural, ¿verdad? Como tenerle miedo a una serpiente. Muchas veces la gente dice: uy, no, el temor de Dios es tener miedo, ¿verdad? Como cuando se ve una araña, o cuando se ve un ratón, o cuando se ve una cucaracha. En fin, no. De esa clase de temor no se está hablando. No está hablando la palabra del Señor. O cuando viene un tornado. No. Pablo habla acerca de el temor, que significa la reverencia, la veneración y el respeto que tenemos por la autoridad, al Padre y al poder sobre nuestras vidas, de parte de Dios. De eso está hablando Pablo. Ahora, yo sé que el tiempo se me ha ido y nos quedan ya 5 minuticos. Yo le voy a dar unas citas bíblicas que nos habla acerca del temor de Dios, y usted en su casa las va a leer. Vamos, primero,
el temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 19 y verso 9. Segundo, el temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios, capítulo 8 y verso 13. Tercero, el temor del Señor aparta del mal a los hombres. Proverbios 16, 6. Y cuarto, mientras tanto las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por el poder del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9 y verso 31. Y 5. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Efesios capítulo 5 y verso 21. El temor del Señor no es un concepto solamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que carece de sentido hoy en día. No. Esta frase representa un principio que trasciende todos los pactos y se aplica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, Salomón tenía bien claro esto, ¿verdad? Se dio cuenta que el temor de Dios hizo que las personas odiaran el mal y se alejaran del mal. Entonces él pronunció en el libro de los Proverbios algo bien importante. Esta parte que hemos leído, que los hemos leído en el libro de los Proverbios, de los Hechos, de los Efesios, de los Salmos, hemos visto cómo Salomón, un hombre lleno de sabiduría, un hombre que sabía claramente, cuando usted lee el libro de Eclesiastés, hay una gran amplitud acerca de lo que es el mal y de lo que es lo bueno. Ahora, tampoco Pablo dejó por fuera esto. No, también lo conocía, también enseñó. Ahora, el apóstol Pablo habló acerca de la gracia, escribió acerca de la gracia y dijo: aborrezcan lo malo, odien toda impiedad, apártense con horror de toda maldad, pero aférrense a todo lo bueno. Romanos capítulo 12 y en el verso 9 en la Biblia amplificada lo lee, o mejor lo habla de esa forma. Dice: aborrezcan lo malo, odien toda impiedad, apártense con horror de toda maldad, pero aférrense a todo lo bueno. La Biblia amplificada lo menciona de esa forma. Romanos capítulo 12, verso 9. Ahora, muchas veces los cristianos preguntan: ¿qué me ayudará a vivir una vida más santa? ¿El temor de Dios o la gracia de Dios? Esto es como preguntar cuál ala es más importante de un avión. ¿La izquierda o la derecha? Necesitamos ambas. Si vamos a vivir vidas cristianas exitosas, debemos caminar en el temor de Dios y en la gracia de Dios. El tipo correcto: el temor, la reverencia, el respeto por Dios y la gracia de Dios que nos salva y hace todo posible, incluso vencer el pecado. No se contradicen, se complementan. Eso es importante, que nosotros podamos entender todo este trabajo de la gracia de Dios que santifica. Vamos a quedar allí en un subtítulo que dice: más exhortaciones de Pablo. Pablo habla mucho más acerca de la gracia de Dios que santifica. Está
la Biblia, y que de hecho fue el apóstol que más habló de la gracia del Señor. Pero tampoco se quedó Pedro, tampoco se quedó Judas, tampoco se quedó Juan, no, tampoco se quedaron por fuera. Y de hecho el Señor también, ¿verdad?, habló de la gracia. Pero el que más habló fue Pablo. Y hay mucho más exhortaciones acerca de Pablo, de la vida de la gracia que santifica. Y eso nos lleva a entender a la luz de la palabra del Señor que debemos de vivir vidas que agraden a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por saber de que tu palabra no ha sido escrita en vano, Señor, sino que sabemos que tu palabra nos instruye para que podamos vivir vidas que te agraden a ti. Vidas que puedan llevar fruto en todo aspecto. Vidas que puedan ser puestas ante tu presencia, Señor, para un gran propósito en esta tierra, Padre. No para vivir ese propio yo, sino para vivir la voluntad tuya. Padre, te damos gracias en esta noche, porque sé, oh Dios, que esta palabra está siendo sembrada en buena tierra. Y esa palabra que ha sido sembrada en buena tierra germinará, crecerá y dará fruto, y fruto en abundancia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.